Sí, por favor, continúe. Bueno, les presento este trabajo que fue realizado en la Universidad Militar Nueva Granada en el grupo de investigación de fitopatología molecular. Este es mi trabajo que presenté como opción de grado para titularme como biólogo. Bueno, para comenzar, el clavel Dianthus caryophyllus es una planta perteneciente a la familia Caryophyllaceae del género de Dianthus, de la especie Dianthus caryophyllus, que es muy conocida por todos nosotros por su alta importancia a nivel global en el mercado mundial. Es una planta con un atractivo, como todos sabemos, un atractivo muy característico, que es una planta de 80 centímetros con varias flores por cada uno de los tallos, con pétalos dentados y ese olor característico. Bien. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Voy a tener bien a presentar el trabajo. Voy a quitar esta, bueno. Y voy a poner precipitaciones extremas y gastos máximos al remover en áreas agrícolas. El área de estudio, que es parte del estado de Tabasco, de acuerdo a las precipitaciones, esta zona se clasifica como húmedas, donde las precipitaciones son mayores a 1500 milímetros media anual. El estado de Tabasco, que está constituido de 17 municipios, es la entidad expuesta al fenómeno de las inundaciones en áreas agrícolas y pecuarias por efecto de lluvias atípicas. Se tiene registro desde el año 2003 a la fecha. Su territorio ha sido impactado por este fenómeno. Nosotros creemos que fundamentalmente por el cambio climático. Los principales cultivos que se siembran en el estado de Tabasco son el maíz, sorgo, frijol, caña de azúcar y pastos. Se puede observar en esta diapositiva el efecto que tienes en en el subsector agrícola y en el subsector pecuario que está a la derecha. Bien, el 45% de la población del estado de Tabasco está identificada como rural. Viven en localidades menores a 2.500 habitantes. Se dedican a las actividades primarias que son ganadería, agricultura, pesca y forestal. Aportan el 4.8% del Producto Interno Bruto del Estado. Al realizar un balance hídrico, se puede apreciar en la parte roja, es donde hay déficit de humedad en el suelo e inicia desde el mes de enero y termina aproximadamente a mediados de junio. Para superar este problema, en estos meses se implementa sistemas o riegos auxiliares a través de riegos presurizados o por gravedad. Sin embargo, también se observa en el estado la parte amarilla, que hay excesos de agua, tanto superficiales como en el perfil del suelo. Esta parte amarilla se manifiesta a finales de agosto y termina a mediados de noviembre. Para obtener cultivos en condiciones económicas, en la parte amarilla, es conveniente y necesario dar sistemas de drenaje superficial a cielo abierto, ya sean en forma de colectores o drenes parcelarios. Y para evacuar la parte del exceso de agua en la parte del subsuelo, la instalación de sistemas de drenaje. Por otra parte,
En esta diapositiva encontramos que en la primera columna, en todos los municipios que constituye el Estado. Son 7 municipios. En todos ellos se siembra en la primera hilera, 1.228.000 hectáreas de pastizal, de los cuales el total afectado son 349.033 hectáreas. Las pérdidas totales se estimaron en 34.400 hectáreas y una pérdida parcial en 314.500 hectáreas. Esta es la razón por la que nos invitaron a realizar un estudio en estas áreas. En este caso voy a tener a bien de ver en el municipio de Barancán, que es el área de estudio. En este municipio hubo pérdidas de maíz y arroz, se sembraron 9.068.000 hectáreas y hubo un total afectado de 907 hectáreas, una pérdida de los agricultores, o en este caso ejidatarios, nos invitaron a realizar un estudio para dar la solución a este problema, para el cual los objetivos generales que nos trazamos fueron, primero, analizar los eventos extremos de precipitación con diversas funciones de probabilidad y encontrar las lluvias de diseño para estimar los escurrimientos. Entre los objetivos particulares, primero es agrupar lluvias máximas extremas para 2, 3, 4, 5 días y analizarlos con diferentes funciones de distribución de probabilidad para obtener el análisis de frecuencia. Una vez realizada esta, es determinar las curvas de profundidad, duración, frecuencia para encontrar las lluvias de diseño que nos servirá para determinar los gastos. Finalmente, en este trabajo, el tercer objetivo es elaborar planos de isoyetas de lluvias extremas para estimar los escurrimientos superficiales que tanto daño hace a este ejido, en especial a Balancán. Entre los materiales se menciona que los programas utilizados en este estudio, aquí tenemos todos estos programas que se han utilizado, y la ubicación. La ubicación del área que se estudió es Balancán, que se encuentra en la parte sureste del estado de Tabasco. Este tipo de estudio se ha realizado en Jonutla, en Macuspana, en Huimanguillo y en Cárdenas. El año pasado tuve la oportunidad de presentar Jonutla y hoy estoy presentando los estudios que se hicieron en Balancán, razón por la que se va a ver algunos procedimientos o técnicas ya realizadas en Jonutla. La superficie. La superficie del área de Balancán es de 3.626.10 kilómetros cuadrados. Corresponden al 14.81% del total del estado. La hidrografía, no sé qué está pasando, alguien está interrumpiendo. Bueno, ya se corrigió. El municipio se encuentra entre los ríos Usumacinta y San Pedro Mártir. Los suelos predominantes en este municipio son los vertisoles que representa el 54%. No rayen la pantalla, por favor. Tengan cuidado.
al rayar la pantalla, por favor, una falta de respeto. Les comentaba que aquí en Malancán predomina suelos vertisoles, que representa el 54%. Estos suelos se caracterizan por su contenido de arcilla, que son de 40 a 60%. Profesor, ¿puede Otro, bloquear tal vez usted para que no le rayen la pantalla? En la misma opción de compartir pantalla, póngale nadie más. ya yo creo que ya no lo van a hacer, no sé. Mar dice, A ver, ¿dónde está chat? Presentación, inicio. Uso compartir, usar uso compartir de pantalla. no, póngale, ahí puede ver cuál es la persona que está rayando la pantalla. Bueno, yo creo que ya no lo va a hacer, no sé qué Dígame, por problemas tuvo. favor, si no para sacarlo de la sala, porque es una falta de respeto. Tengan cuidado, por favor. Adelante, profesor, disculpe. Y les comentaba que aparte de los vertisoles, hay los claysoles, que representa el 24%. Estos se caracterizan porque son suelos pantanosos, suelos con mal drenaje interno. En la, Permiso, Brian, si puedes sacar a la persona que está rayando la pantalla, por favor. bien, en la metodología, la información pluviométrica. El registro pluviométrico diario fue de 34 años, de 1983 a 2021. Debo indicar que en esta zona existen aproximadamente 14 estaciones meteorológicas, de los cuales se seleccionaron estos 6 que se ven en la pantalla, cuyas características de estas estaciones que sus precipitaciones son confiables, consistentes, faltan algunos datos que podíamos generarlo, esa fue la razón por la que se seleccionó. Y las demás, pues no había muchos datos faltantes, muchas que no eran consistentes. Bien, ¿de dónde sacamos la información? La información se sacó del programa ERIC-3, elaborado por el IMTA, también se sacó del Servicio Meteorológico Nacional y del programa CLICOM, desarrollado por las Naciones Unidas. Profesor, mil disculpas por la interrupción. Siguen rayando la pantalla, no sé quién. Bien. Bien, entonces les comentaba que para generar los datos faltantes se utilizaron estas tres ecuaciones. El primero pues es conocido como recíproco del cuadrado de las distancias y las otras razón de las distancias, promedios vecinales. Si luego se probó otros métodos como el método de la razón normal, método de la razón ajustada, método de la razón deductivo. ¿Sí? Una vez generados los datos faltantes de las 6 estaciones, de cada uno de 34 años, se hicieron una agrupación de las series de pluviométricas para cada de las 6 estaciones. En la agrupación se utilizaron 4 criterios. El criterio de servicio de conservación, el R1 y el R2, que son de origen holandés, y el criterio mexicano. A esa agrupación se aplicaron lo que es la técnica de totales móviles. Una vez que ya teníamos las 4 agrupaciones para cada estación para 34 años, diario, se sometieron a las pruebas de homogeneidad a cada uno
para poder seleccionar el grupo que mejor hace el análisis de la zona. La prueba de Elm es el que analiza el signo de las desviaciones de cada evento con respecto a su valor medio. El T-Student detecta la inconsistencia de la media y Grammer compara la media de toda la serie y la media de una cierta parte del registro, bloques de 60 y 30%. Bien. La prueba de homogeneidad. Para esta prueba de homogeneidad, para poder realizar el análisis de frecuencia, es necesario someter a una prueba de independencia. Esta prueba de independencia lo que hace es que determina que los elementos de la muestra deben ser independientes entre sí. Eso es lo que hace esta prueba. Y entonces, una vez que esa es la que va a determinar qué agrupación realmente se selecciona para ya someter a las funciones de distribución de probabilidades. Se aplicó las funciones basado en dos criterios. Primero, que las precipitaciones son extremadamente aleatorias y variables en tiempo y espacio. Segundo, en la teoría de probabilidades y estadísticas, la función de distribución acumulada que viene a ser la F, se le asigna a cada variable real X la probabilidad de que una variable aleatoria X resulte o asume un valor inferior o igual a la variable real. Esto es lo que hace cada función de distribución, como es el caso de la distribución normal, la distribución log de 2 parámetros, la distribución log de 3 parámetros. Entonces, son 7 funciones que se somete a la agrupación aprobada, ya sea por homogeneidad y las pruebas de independencia. Sometidas a las 7 funciones de distribución, se selecciona una de ellas. Y para la selección de una de ellas, pues se somete a esta prueba que nosotros se denomina pruebas de bondad de ajuste, que son de Kolmogorov-Smirnov, esta es su expresión, y el error estándar de ajuste. La ventaja de haber sometido esta prueba para seleccionar la función de distribución que mejor explica la frecuencia de las lluvias su ventaja es no es necesario intervalos de clase, como en el caso de una función de distribución de densidad. 2, es aplicable en funciones de distribución acumulada, que es el caso que estamos analizando. Bien. Una vez seleccionada la función y aprobada por estas dos pruebas, se elaboran las curvas de precipitación, duración, frecuencia para diferentes periodos. Y los periodos que hemos analizado son para 5, para 10, 20, 25 años. ¿Sí? Y como resultado, tenemos lo siguiente. En la primera columna se tienen las agrupaciones de un día, 2, 3, 4, 5 días. La estación, en la primera hilera, las 6 estaciones del municipio de Malancán, y encontramos que para la agrupación de un día en la segunda hilera, las funciones que mejor explican el análisis de frecuencia son el Gumbel doble, en Buenavista, en Triunfo el Gumbel doble, en Pípila el gamma de 2 parámetros,
en San Pedro, el logaritmo natural de 3 parámetros. En San Elpidio, logaritmo natural de 2 parámetros. Y el Gumbel, 2. Sin embargo, considerando la misma estación y las agrupaciones de un día, 2, 3, 5 días, las funciones que mejor explican el fenómeno varían. Para una misma estación encontramos Gumbel doble, exponencial de 2 parámetros. Y así en cada una de las estaciones es variable la función que mejor se ajusta. Esto nos está indicando que anteriormente, por ejemplo, trabajábamos con una sola función para todo el municipio. Y aquí lo que nos está indicando que son variables. Incluso se ve más significativo esa variación en la estación la T, que para un día es Gumbel doble y de 2 a 5 días es el general de valores extremos. Bien. Esto nos lleva a que elaboremos la precipitación, calcular la precipitación para diferentes periodos de retorno. Por ejemplo, aquí tenemos para Buenavista. Entonces, para Buenavista, para un día, para un periodo de 5 años, la función Gumbel de doble nos dice que la precipitación para un día y periodo de retorno 5 años es 107. Para 10 años, 132. Para 20, 186. Para 25, 204 milímetros, ¿no? Y si vemos en forma vertical, para 5 años, pues para un periodo, para un día, la lluvia sería 107, para 2 días 141, para 3 días 176, para 4 días 196 y por último para 5 días 235. Si estos valores y estos de días y las lluvias para un periodo de 5 años lo graficamos en un sistema de coordenadas en el que en las abscisas van los días y en las Y van las precipitaciones, vamos a tener para 5 años este diagrama de dispersión que está en azul para 5 años. Y ajustamos a un modelo de tipo exponencial y nos da un coeficiente de correlación de 0.9885 o 98%, lo cual pues el modelo está haciendo un ajuste satisfactorio que está explicando bien el fenómeno. Igual graficamos el de 10 y los días y tenemos el diagrama de dispersión que está en rojo, se ajusta el modelo y tenemos un coeficiente de 97%. Hacemos igual para 20 y 25 años. En verde está de 20 y 25. Una vez tenida esta, se selecciona la función, la curva. Bueno, aquí lo que le quiero demostrar, el procedimiento o la técnica operativa para realizar estas curvas es igual que Buenavista. Aquí tenemos el del Triunfo, tenemos aquí de Pípila, tenemos aquí de San Pedro, tenemos el de San Pidio. Bien, las curvas. Bien. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estas curvas? La utilidad de estas curvas, por ejemplo, aquí tenemos, ¿por qué? Para un periodo de 25 años. Para proyectos que se están realizando para la Secretaría de Agricultura, CONAGUA, el Instituto Mexicano del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, nos están pidiendo que se hagan todos los proyectos para 25 años. Anteriormente se hacía para periodos de 10, 5 años. Actualmente ya nos están pidiendo esto debido al intercambio
climático que se está presentando en la zona. Entonces, esta curva hacemos pasar por el origen y conociendo las características hidrofísicas del suelo, es decir, se estima el delta S, que es la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. En el caso este que está trazado, es 135 milímetros, que tiene la capacidad de almacenar ese suelo hasta una profundidad de 60 centímetros. Haciendo punto en 135, trazamos una tangente a la curva. Esa tangente lo bajamos hacia la intersección en el sistema de coordenadas. Esta es una paralela a la tangente. Bajamos la... Bien, y en función del tiempo de drenaje, en el caso este es para el cultivo de maíz, así puedo haber hecho para frijol, sorgo, pasto o caña de azúcar, indica, por ejemplo, que aquí un día significa que el maíz soporta un día o 24 horas inundadas. Y en 24 horas tengo que evacuar el exceso de agua. De lo contrario, el rendimiento del maíz va a mermar significativamente. Entonces, conociendo el tiempo de drenaje, interceptamos la línea de la tangente que pasa por el vértice del sistema de coordenadas e interceptamos en la Y nos da el valor en milímetros. Y ese de milímetros, para calculamos el hidromódulo, que es una Q minúscula, dividiendo delta Y, que sería este valor, y delta X, es decir, 0.55 entre 1, y nos va a dar milímetros por día el gasto. Ese de milímetros por día lo podemos pasar a metros cúbicos por día por hectárea. Y teniendo ese valor de gastos en metros cúbicos por hectárea, simplemente conociendo la cantidad de superficie que quiero remover el exceso de agua, multiplico por hectáreas y tengo el gasto total para poder remover esa. Esta es la forma más práctica que hemos encontrado para calcular el gasto. Porque hay otros procedimientos que utilizan otros técnicos, que es calcular con este gasto que se obtiene. Por ejemplo, yo puedo interceptar un día, intercepto a los 25 días y me da que mi lluvia de diseño es de 150 o 152 milímetros. Con esos 152 milímetros, yo puedo calcular la escorrentía por el método de servicio de conservación de suelos o número de curvas, el método racional, el método de MACMAT, el método racional modificado. Se puede hacer esa estimación. Sin embargo, aquí esta técnica que estoy exponiendo es de Kessler desde el año de 1978 y es práctico y de esta forma tenemos los gastos también por hectárea. ¿Sí? Bien, para eso nos va a servir. Igual puedo hacer para otros cultivos, para diferentes periodos de retorno. Para el ejemplo está para 25 años. Puedo haber hecho para 20, 10, 5 años. Una vez que tengamos los gastos que hemos calculado para cada función de distribución que pasó las diferentes pruebas, en cada una de las estaciones, por ejemplo, para un día, con un periodo de retorno de 25 años, comenzamos a dar los valores en cada uno. Y haciendo uso del ARGIS 10.1, nos dan todas estas precipitaciones máximas. Bueno, ¿cuál es la ventaja o la aplicación de tener estas precipitaciones máximas? En este municipio de Balancán, si quisiera hacer un diseño de sistemas de drenaje superficial,
nomás tendría que conocer las coordenadas o el lugar del área que voy a realizar dicho diseño y podría obtener la lluvia máxima para un periodo de 25 años simplemente haciendo una interpolación. O puede ser que coincida dentro de la dentro de la isoyeta. Si coincide entre la isoyeta, pues tomo el valor, por ejemplo, si es este punto, tomo el valor de 110 milímetros y que en esos 110 milímetros, aplicando el número de curvas, puedo calcular el escurrimiento. Y conociendo la superficie que voy a evacuar ese exceso, podré determinar las secciones hidráulicas del colector o del redrén parcelario. Esa es la ventaja que nosotros hemos encontrado al elaborar precipitaciones máximas para un día que es válido para el cultivo de maíz, sorgo, frijol. Pero si el cultivo soporta más días secundados, por ejemplo, hay cultivos de pasto, la caña de azúcar, en 2 días hay que evacuar el exceso de agua para que no merme su rendimiento. Y este es el otro planito, ¿no? Que también nos está dando las precipitaciones máximas y interpolando, pues vamos a tener y con ella estimar, ya sea por cualquier método de escurrimiento, el gasto. Y conociendo el área, podemos determinar la sección hidráulica. Bien, si hay otro cultivo que soporte como el pasto mayor de 3 días, estas son las lluvias máximas para 3 días consecutivos. Esta es la que tendríamos que evacuar en 3 días para que el cultivo de pasto no afecte la calidad y rendimiento de ella. ¿Sí? Entonces, esta es la utilidad y además nos da una información en qué parte del municipio están las lluvias extremas máximas. Por ejemplo, en la parte norte, oeste, están aquí las lluvias máximas y las más bajas estarán bueno, aquí casi general, las más bajas pues estarán en la parte sur, ¿no? Donde se nota más claramente son los 2 días o un día. ¿Dónde están las lluvias máximas? ¿En qué lugar? La ubicación y más o menos estimación. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y a la conclusión que hemos llegado, pues así brevemente, que son que las funciones de distribución de mejor ajuste de las lluvias extremas para el municipio de Balancán son el Gumbel doble, la distribución de valores extremos y exponencial de 2 parámetros. Con esto estamos demostrando que anteriormente utilizábamos simplemente el Gumbel doble, el Gumbel simple, ¿no? Entonces actualmente ya por ser valores extremos, también con funciones de valores extremos estamos analizando las lluvias. Y por otra parte, de acuerdo a las curvas de profundidad, duración, frecuencia, para periodos de 25 años, las láminas de agua a evacuar por hectárea fueron para maíz de 25 a 80 milímetros por día, en frijol de 69 a 140 milímetros por día y sorgo de 26 a 78 milímetros por día. Esto es lo que lo podíamos interpretar es que es 26 o 78 litros de agua por día, ¿no? Es la que debemos remover para que el cultivo que está establecido en el área no sea afectado su rendimiento y consecuentemente pues el beneficio para el agricultor o el ejidatario. Es todo lo que les quería compartir. No sé si hay alguna pregunta. Con gusto lo atendería. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Fue muy interesante esta ponencia, ya que a veces el exceso de agua puede perjudicar el cultivo en muchas
de los alimentos pues, que se están sembrando, y gracias a usted pues ya podemos tener una idea de cómo manejar esta situación. Si hay alguien que desee hacer alguna pregunta, algún comentario, puede activar su micrófono o puede escribirlo a través de nuestro chat. Disculpe Mientras que que no esperamos alguna pregunta. disculpe que no comparta pantalla porque video, porque está fallando la internet. No se preocupe, doctor, nosotros entendemos. Queremos pedir disculpas, doctor, por las interrupciones que alguien pudo haber causado durante su ponencia. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, agradecemos al público presente que por favor nos comportemos como personas educadas y civilizadas y respetemos el turno de presentación de cada uno de nuestros asistentes. Bueno, doctor Pablo, sin más nada que decir, queremos agradecer nuevamente por la participación que tuvo la tarde del día de hoy y esperamos que pueda acompañarnos en los próximos eventos de manera presencial. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. De esta manera, pues proseguimos esta ronda de ponencias del último día del Congreso. Esta vez nos va a acompañar desde el Ecuador, de la Universidad Técnica de Babahoyo, el PhD Dalton Leonardo Cadena Piedrahita, el magíster Eduardo Nectalí Colina Navarrete, el magíster Danilo Xavier Santana Aragón y el magíster Luis Antonio Alcíbar Torres. Ellos nos estarán deleitando con una ponencia titulada Potencial productivo de los suelos y calidad de las aguas de zonas agrícolas del Cantón Babahoyo. Bienvenidos a los doctores de esta ponencia. Ustedes disponen de 25 minutos para su disertación y adicionalmente contarán con 5 minutos adicionales para la ronda de preguntas y respuestas en caso de que lo haya. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Puedo ya hacer la presentación? Sí, puede compartir pantalla, por favor. Ok, muchas gracias. Involucradas en la respuesta de defensa. Los fenotipos de resistencia no están asociados a la activación o desactivación de genes particulares. En el mismo caso, puede que la planta esté activando los genes de resistencia que conocemos por bibliografía en muchas plantas, en muchos modelos, pero en este caso de clavel no es diferencial de que si la planta expresa más ese gen, como en el caso de la quitinasa nuevamente, no me va a decir que, que las células son resistentes al patógeno. Bueno, ya para finalizar, es que dejo este mensaje, es que en este caso son metabolismos de respuesta que están involucrados en esa detección de señales, la activación de esas rutas de señalización que en conjunto actúan en una respuesta efectiva para el patógeno. No es un gen, no son dos genes, se involucran muchas variables, muchas características que en el momento en el que la planta va a defenderse, si la planta tiene ese metabolismo de resistencia y de capacidad de respuesta, la planta va a diferenciar entre si es susceptible o resistente. Hasta el momento continuamos trabajando en lo que es expresión de estos genes. Sin embargo, queda mucho por saber. Estos ensayos los hicimos in vitro, nos dan una aproximación, nos abren cada vez más puertas para entrar en lo que está ocurriendo realmente en este modelo, que me pareció para mi trabajo de grado una oportunidad muy bonita para poder cuestionarme en muchas cosas de las que había aprendido a lo largo de mi carrera, donde me dice que la biología es algo muy hermoso, la biología y las relaciones plantas-patógeno es una relación increíble, donde podría decirse, y digo yo personalmente que siempre lo repito, de que es una relación entre de dos genomas inteligentes entre comillas, porque a medida que uno se defiende, el otro aprende. Y mientras el otro aprende, el otro se defiende de una forma diferente. Bueno, muchas gracias a todo lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Un momento, por favor. ¿No hay preguntas? Ya, un momento, vamos a verificar acá. Un momentito, por favor. Ok. Ok, ya vi la pregunta en el chat. Antonio, por factor tiempo, que le responda por interno, por favor. Vamos a la siguiente ponencia. Ok, yo le respondo por internet. Sí, sí, en eso estoy tratando, por favor, que ayúdeme con eso, sino que estaba dejando de grabar acá y estaba en una llamada. Muy bien, le agradecemos por su excelente participación, estimado William, en este 14º Congreso Internacional de Agronomía. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muy bien, vamos a hacer mención de la siguiente participación, que trata igualmente de una ponencia, en donde nos va a tratar sobre saltamontes perezosos centroamericanos en áreas urbanas como David, Chiriquí, en Panamá, a cargo del doctor Rubén Collantes del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá. Bienvenido, estimado doctor Rubén Collantes. Muchas gracias. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, este trabajo vale la pena mencionar que se desarrolló en la provincia de Chiriquí, que es una de las principales zonas productoras del país, principalmente de granos básicos y hortalizas. Y la razón por la cual surgió la iniciativa de esta investigación fue porque hubo una alerta regional en lo que fue Centroamérica, México, en el año 2020 respecto a las langostas centroamericanas, Schistocerca piscifrons. Entonces, sabemos que esta langosta que acabo de mencionar es una plaga muy importante, devastadora, inclusive en la Biblia también se menciona cuánto puede afectar en pérdidas para la humanidad en lo que se refiere a alimentos y demás. Pero a la fecha en Panamá no tenemos reporte pues, de esa langosta centroamericana. Sin embargo, durante el año 2020 que surgió esta alerta, las personas comenzaron a... Disculpe, ¿pueden apagar el audio? Gracias. Durante el año 2020 hubo mayor preocupación por parte de las personas al observar lo que tenían en su entorno y llamó la atención en particular este saltamontes. Disculpe, de nuevo tienen el micrófono, por favor. ¿Podrían silenciar, por favor? Gracias. Entonces vemos que hubo reportes de personas preocupadas al ver la presencia en relativa abundancia y frecuencia de este saltamontes en áreas como la ciudad de David, que como ya mencioné, es una provincia que es una de las principales zonas productoras del país. Frente a esto, pues surge la necesidad de identificar la especie de este saltamontes y actualizar la distribución de la especie conocida para Panamá, así como la vegetación asociada a la misma. Entonces, la metodología fue la siguiente. Escogimos la ciudad de David y algunas locaciones aledañas, como es el caso de Alange, Boquerón, Bugaba y el corregimiento de Chiriquí. Ahí están las coordenadas geográficas y ahí pueden ver el mapa con los sitios señalizados. Durante la fase de campo se hizo una colecta de un total de 42 especímenes adultos en varias especies vegetales, todos siendo colocados como método de poder, digamos, transportar el material en recipientes con etanol al 70%. Luego de ello, en el laboratorio fueron preparados a través de un montaje con alfiler entomológico y fueron identificados al consultar los trabajos de especialistas
especialistas como Rowell, Song, han sido ya trabajado por el doctor David Nickel del USDA y que está depositado actualmente en la colección entomológica del IDIAB en Cerro Punta. Y también se tuvo oportunidad de consultar la colección entomológica de la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Como resultados, tenemos que los 42 especímenes colectados corresponden a la especie Taeniopoda varipenis, que es de la familia Romaleidae, y esto se debe principalmente a que hay caracteres propios, como es el caso de la cresta pronotal, la espina prosternal, la pigmentación, entre otros que lo diferencian claramente de otros Acridoidea, como es el caso de la langosta centroamericana. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la figura A, tenemos el esquema de Taeniopoda varipenis ilustrado en el trabajo de Rowell. En la imagen B es la langosta centroamericana que está, este material ha sido preparado por el OIRSA, que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Y ahí vemos claramente pues, que si bien hay características que pueden parecerse, como es el fémur posterior dilatado, que eso es un carácter propio de todo lo que es Acridoidea, porque son patas modificadas para salto, pero vemos que la pigmentación es distinta, que los patrones de manchas son distintos, inclusive en la langosta centroamericana no existe la presencia de esta cresta ni de estas arrugas en el pronoto. Y aquí también podemos ver que los especímenes que fueron colectados sí concuerdan perfectamente con lo que ha sido descrito al detalle en el trabajo de Rowell. Y también hay estructuras que nos pueden ayudar todavía mucho más, como es el caso de trabajar en genitalias, en el caso de adultos. En cuanto a la distribución en Panamá, hubo reportes confirmativos de otras partes del país. Por ejemplo, se recibió imágenes del área de Santiago de Veraguas, de Natay el Roble en Coclé, y esto fue confirmado mediante comunicación personal con dos amigos y colegas entomólogos también, el doctor Randy Atencio, el doctor Anabel Barba. Además que la especie también ha sido ubicada en otras partes como San Carlos, que está en Panamá Oeste, y en el corregimiento de San Francisco, Panamá. Esta información fue brindada o facilitada por el sensei Rancés Hernández, que él también conoce a la especie y ha tenido oportunidad de fotografiarla inclusive. Al ver la distribución, al contrastar, mejor dicho, la distribución de esta especie con la propuesta de Aguilar y otros en el 2016 sobre regionalización climática, se pudo ver que la especie predomina en la región Pacífico Occidental, el Arco Seco y la región central, en las cuales la precipitación puede ser el factor determinante. Esto es el mapa de distribución de Taeniopoda varipenis y de Taeniopoda reticulata de acuerdo al trabajo de Rowell. Entonces podemos ver que es una especie que está distribuida en buena cuenta del país. Y aquí tenemos imágenes de lo que son los estados inmaduros y del adulto, que corresponde a los reportes confirmativos de los cuales había hecho mención previamente. O sea, si bien el trabajo se circunscribió a la provincia de Chiriquí, el contar con esta información adicional para enriquecer la discusión permitió, en cierto modo, pues ampliar lo que se conoce, ¿no? De ahí, en cuanto a la vegetación asociada, encontramos 14 especies de plantas, destacando lo que fueron la familia Arecacia y Poaceae. Y esto concuerda también con lo descrito por Rowell en el 2013 en cuanto a la polifagia de esta especie. Y esta plasticidad nutricional, sumado a su amplia distribución, sugieren la capacidad de adaptación de la especie a diversas zonas agroecológicas, pudiendo incluso estar presente en otros sitios que no han sido cubiertos durante el estudio. Aquí tenemos una tabla que hace un recuento de la cantidad de especímenes colectados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el caso de David, 3 hembras, 24 machos, y ahí tenemos las plantas en las cuales se encontró asociada, como es el caso de la palma roja, la palma colepescado, la palma fénix, el grama toro y también el pino hindú.
En el caso de alange, solo encontramos un hembra y un macho asociados mayormente a veces próximas a Boquerón. Hubo un espécimen colectado que se obtuvo pues en rambután, o también conocido acá en Panamá como mamón chino. En el caso de Bugaba, se obtuvo una hembra y 7 machos, y vemos que se encontró pues en plátano, en saril o flor de Jamaica, que también se le llama, en cana o achira, que es un ornamental, y también en el otoe, que es un cultivo bastante consumido acá en Panamá. Y en el caso del corriente de Chiriquí, los 4 especímenes se encontraron pues en lo que es Ixora coccinea, conocida también como buquenovia, y la palma hoja de abanico o Washingtonia robusta. Aquí tenemos un pequeño collage en el cual vemos pues cómo el insecto está asociado a diferentes plantas, diferentes ambientes, y que en realidad pues no representa una mayor preocupación de momento. O sea, es parte de nuestro ecosistema natural, y simplemente hay que respetarlo y entender que de momento no es una amenaza para nosotros, ¿no? Entonces, como conclusión del trabajo, tenemos que la especie comúnmente encontrada en estas áreas urbanas correspondió a Taeniopoda varipenis, que es de la familia Romaleide. Las colectas realizadas amplían los reportes de la especie para la provincia de Chiriquí, y se obtuvieron reportes confirmativos de la especie en otras provincias como Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Se encontró 14 especies diferentes de plantas, confirmando su hábito polífago, y esto brinda evidencia de la capacidad de adaptación bioecológica y nutricional de dicha especie a las condiciones pues, presentes en la zona evaluada. Por tanto, se sugiere implementar proyectos de investigación que permitan incrementar la información relevante y necesaria para entender mejor la ecología y el posible manejo de esta fauna, ¿no? Y también que este trabajo brinda claridad a la población panameña al reafirmar que no tenemos la presencia de la langosta centroamericana aún en el país. Como agradecimiento, en primer lugar, pues a la Dirección General de Lidia por apoyar la presente iniciativa, a los compañeros del Grupo Entomológico de la Langosta por las recomendaciones dadas durante la elaboración del documento, que por cierto, este trabajo ya ha sido publicado a través de un artículo científico en la revista de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Panamá. También agradecemos a Marisa Yerkovich, Lilia Martínez, José Lescano, Juan Bautista, Franklin Guerra y Ulises Ríos por colaborar con la colecta de los especímenes, y asimismo al Sensei Rancés Hernández por la información compartida durante el desarrollo del presente trabajo. Eso sería todo de mi parte, y quedo pues atento a las preguntas o comentarios. Gracias. Muy bien, le damos muchas gracias, estimado Rubén Collantes. Desde Ecuador le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por participar en este 14º Congreso Latinoamericano de Agronomía. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, la puede hacer. Dice, ¿se sabe algo si en otros países centroamericanos ha afectado? Saludos. Sí, justamente por eso mencionaba que en el año 2020 hubo una alerta a nivel de la región centroamericana, porque esta langosta ha sido devastadora en países como México y también en otros países centroamericanos. De hecho, de acuerdo a lo que explicaba en su momento el doctor Mario Pot, que es un especialista en el tema, él ilustraba cómo inclusive la conformación del OIRSA estuvo fuertemente vinculada con este tema de la langosta. Entonces, de alguna manera, lo que consideramos que ha permitido que esa plaga no llegue aún a nuestro territorio es primero las condiciones del ecosistema que hay acá en Panamá. Panamá es un ecotono natural, por así decirlo, en todo el continente, y por tanto, al ser un ecotono, o zona de transición, mejor dicho, eso permite la coexistencia de varias especies que están ocupando
el nicho que esta plaga pudiese tratar de usurpar. Entonces, hay una competencia. Eso por un lado. Lo otro también es que, por lo menos, acá tenemos pues un sistema de vigilancia fitosanitaria que lleva la Dirección de Sanidad Vegetal del MIDA, el cual siempre ha procurado desarrollar su labor de la mejor manera. Así que eso también nos ha sido de mucha ayuda. Y asimismo, la institución que yo represento, que es el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, siempre está anuente al desarrollo de investigaciones o de resolver problemáticas en la medida que se van presentando. De hecho, este trabajo es solamente parte de los resultados que se obtuvo del Grupo Entomológico de la Langosta, porque también tuvimos oportunidad de generar un documento que es una revisión sobre los acrídeos en Panamá, que fue publicado en la revista institucional Ciencia Agropecuaria, el cual también está disponible en la web. Y asimismo, pues hemos estado también participando en otras actividades que han organizado tanto IRSA como otras entidades sobre la materia. Es decir que de momento podemos decir con tranquilidad que aún no contamos con esa plaga, a Dios gracias, y que este tipo de trabajo en realidad lo que busca es hacer docencia con la población, porque créanme que hubo lamentablemente algunos medios de comunicación que fueron irresponsables acá en el país, comenzaron a circular imágenes de cualquier grillo, de cualquier saltamonte y empezaron a decir que ya había llegado la plaga. Entonces, obvio, no toda la población son entomólogos y muy difícilmente van a saber distinguir una cosa de otra. Entonces, por esa razón es que esto, aunque es una investigación básica, es de vital importancia que se desarrolle para brindarle justamente esa paz y esa tranquilidad que merece nuestra población. Sumado a ello, que estamos en la crisis con la pandemia, había pues que brindar un reporte más fidedigno de qué es lo que en realidad tenemos, ¿no? Por acá solicitan, dice, gracias Rubén, sería interesante que nos compartiera el nombre del artículo para buscarlo y leerlo más detenidamente. No hay ningún problema. De hecho, ahí en el chat les voy a compartir inmediatamente lo que son las dos publicaciones que acabo de mencionar, que están colgadas en mi perfil de ResearchGate. Muy bien. Entonces, un momentito nada más. Perfecto, un profundo agradecimiento, estimado Rubén, por su excelente participación dentro del marco del 14º Congreso Internacional de Agronomía. Volvemos a una sola sala y vamos a ingresar para la última conferencia de este importante evento académico. Se manejan dentro de la producción. Dado que este cultivo es el que pone el funcionamiento, en este caso, el capital natural o ecológico, aquí se estudian varios indicadores, como si la producción generalmente establece una satisfacción de las necesidades básicas, un rubro de ingreso para educación, vivienda, servicios básicos, en este caso capacitaciones, acceso a insumos, ¿no? Tener un capital para poder llevar a cabo una producción. Aquí también se ve bastante este indicador debido a que en esta zona generalmente los productores mantienen una misma idea desde hace muchos años atrás. Llevar una producción no tecnificada, sino tradicional, ¿sí? En este caso, pues aquí vemos el distanciamiento, la dimensión entre lo económico, entre lo ecológico y entre lo sociocultural. Vemos que hay una mayor inclinación en el aspecto sociocultural, ¿no? Y en lo económico, en este caso hay bastante alejamiento. Vemos aquí, una vez ya identificado cada uno de los aspectos, ¿no? Nosotros establecimos que para medir la sustentabilidad va a una escala de 0 a 4, ¿no? Vemos que el indicador económico es muy bajo, menos de 0. Menos de 1, 0.8, ¿ya?
Y el indicador ecológico tenemos de 1.3, es decir, es bajo. Y el indicador sociocultural relativamente es dentro de la escala de 0 a 4, bueno, es un poquito más acercable al valor óptimo. Y aquí ya la relación entre cada uno de los tres es 1.4. Entonces vemos que la sustentabilidad es muy baja en la producción del cultivo de arroz en esa zona. Bueno, los efectos multiplicadores de este trabajo fue, en este caso, la finalidad fue mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de suelos, fue crear en los estudiantes habilidades para dirigir programas de fertilización de suelos, ayudar a los productores agrícolas a mejorar su rendimiento en los cultivos con recomendaciones precisas de fertilización, disponer de información de parámetros físicos, químicos para estudiantes que deseen realizar trabajos especializados en el área de suelo. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de este trabajo, de esta investigación? Hubieron beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. Dentro de los beneficiarios directos tuvieron, en este caso, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde se realizó la investigación, que pertenece a la Universidad Técnica Bahoyo, agricultores y productores agropecuarios del Cantón Bahoyo y de la provincia de Los Ríos, investigadores en ciencias del suelo. Los beneficiarios indirectos fueron estudiantes, agricultores y productores agrícolas de la zona de influencia, investigadores agrícolas especializados en el área de suelo. Y eso en cuanto a lo que puedo comentar acerca de este proyecto que se llevó a cabo dentro de esta institución de educación superior como la Universidad Técnica Bahoyo. Y agradezco mucho por su atención y bueno, estoy dispuesto a escuchar alguna pregunta. Muchísimas gracias, Danilo, por su intervención. Muy interesante. Agradecemos la participación de usted y de todo su equipo el día de hoy con tan excelente ponencia. Si alguien en la sala desea hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o puede activar su micrófono.